Chispas caían en cascada por el suelo del hangar cuando la llave inglesa de Maxwell resbaló en el perno obstinado. ¡Maldita sea! Se contuvo, recordando la nueva política de blasfemias de la compañía. La jubilación no podía llegar lo suficientemente pronto. 3 días más de esta tontería corporativa, y estaría pescando en el lago Perséfone, bebiendo whisky de verdad en lugar de la basofia sintética que servían en Orbital Cantina. Maxwell Finch se secó el sudor de la frente, dejando una mancha de grasa en su frente curtida. A sus 63 años, llevaba reparando naves espaciales más tiempo que la mayoría de sus colegas. Su barba gris plateada, que se había dejado crecer más por pereza que por estilo, se había convertido en una leyenda en los astilleros de Ganimedes. Los aprendices afirmaban que contenía propiedades mágicas, que si se miraba con atención, se podía ver la sabiduría acumulada de 47 años de genio mecánico atrapada en esos bigotes. El antiguo comunicador de su cinturón emitió un pitido. Maxwell lo ignoró. Cualquier emergencia que tuvieran podía esperar 5 minutos. Estaba reemplazando un acoplamiento múltiple en un transportador estándar de Jupiter Mining Corporation, y si se detenía ahora, tendría que reiniciar toda la secuencia de calibración. El comunicador volvió a sonar, con más insistencia. ¿Qué? ¿Qué? Ladró, respondiendo finalmente. Maxwell, te necesito en la andén 9. Ahora. La voz pertenecía al director Valen, lo cual era lo suficientemente inusual como para hacer que Maxwell se detuviera. Los directores no solían hacer llamadas directas a los mecánicos, ni siquiera a los superiores. Estoy hundido hasta los codos en un acoplamiento de la JMC. ¿Puede esperar 20 minutos? No, absolutamente no puede. Andén 9. Ahora. Se cortó la conexión. Maxwell suspiró, extrayendo con cuidado su brazo mecánico de la carcasa del motor. La prótesis era de grado militar, un regalo de despedida por su servicio en el conflicto del cinturón de asteroides hace 30 años. A diferencia de los nuevos y sofisticados modelos con sus interfaces hápticas y piel sintética, la suya era todo negocio. La suya era todo negocio. Sus pistones, sistema hidráulico y dedos metálicos articulados que podían detectar diferenciales de presión de hasta la micra. Zumbó suavemente mientras flexionaba los dedos, desprendiendo un trozo de carbón acumulado. Cuando Maxwell llegó a la plataforma 9, comprendió por qué Valen había insistido tanto. Las puertas de la plataforma estaban selladas con advertencias de seguridad, y no menos de 7 guardias armados estaban firmes. Lo que hubiera dentro estaba clasificado mucho más allá del rango salarial de Maxwell. Identificación, exigió un guardia cuyo uniforme lucía insignias de la Fuerza de Defensa Colonial. Maxwell arqueó una ceja. Bromeas, ¿verdad? La directora Valen me acaba de llamar. Identificación, repitió el guardia sin impresionarse. Maxwell presionó a regañadientes su pulgar orgánico contra el escáner. Al cabo de un momento, la luz parpadeó en verde. Maxwell Finch, ingeniero mecánico jefe. Astilleros Ganímedes. Autorización verificada. El sistema automatizado se detuvo. Atención, proceso de retiro iniciado. Acceso limitado. 71 horas. Sí, contando los segundos, murmuró Maxwell. La directora Valen emergió de detrás del control de seguridad, con su apariencia siempre perfecta intacta, a pesar de lo que parecía ser una situación estresante. Su traje a medida llevaba la insignia de Júpiter Quetzalcoatl, la megacorporación que se había tragado los astilleros Ganimedes hacía 20 años. Maxwell. Gracias por venir rápido. Su tono sugería que no era una petición. Podría haberse negado. ¿Qué es tan importante como para sacarme de una reparación prioritaria? Valen miró a los guardias y luego bajó la voz. Tenemos una situación que requiere de su experiencia particular. Mi experiencia es arreglar naves averiadas, director. Eso es todo. Sí, pero esta nave es diferente. Las enormes puertas de la bahía se abrieron con un siseo neumático.
Maxwell se quedó boquiabierto. Bañado por la dura iluminación industrial, había una nave diferente a todas las que había visto antes. Era elegante, pero de alguna manera antigua. Su casco era un mosaico de materiales que no deberían funcionar juntos, pero de alguna manera lo hacían. Algunas piezas parecían tener siglos de antigüedad, mientras que otras parecían estar construidas con tecnología que no reconocía. ¿Qué demonios es eso?, susurró. Oficialmente, no existe, respondió Valen. Apareció en órbita alrededor de Europa hace 3 días, transmitiendo en frecuencias que no se han usado desde antes de la expansión colonial. Emitía una señal de socorro con tu nombre. Maxwell se acercó a la nave con cautela. Eso es imposible. Nunca había visto esta nave antes. Y sin embargo, aquí estamos. Valen le entregó una tableta. Estas son las lecturas que hemos podido recopilar. El sistema de propulsión de Maxwell parece dañado, pero logró llegar a nuestras coordenadas usando algo que nuestros ingenieros no pueden identificar con exactitud. Maxwell revisó los datos, frunciendo aún más el ceño. Estas señales de energía no tienen sentido. Esta configuración se desmoronaría. Y sin embargo, está intacta. Maxwell sobrevoló la nave, su brazo mecánico escaneando y catalogando automáticamente las anomalías. La nave tenía aproximadamente 70 metros de largo, con una proa cónica que se ensanchaba hasta una sección media bulbosa, antes de estrecharse de nuevo en lo que supuso que era el compartimento del motor. Pero las proporciones eran incorrectas, de alguna manera, como si la nave hubiera sido diseñada por alguien que solo había oído descripciones de naves espaciales, sin haber visto nunca una. Hay una escotilla de acceso a estribor, dijo Valen. Se abrió al traerla. Nada más ha respondido a nuestros intentos de comunicación. Maxwell encontró la escotilla, una abertura hexagonal con símbolos grabados en su perímetro que no se parecían a ningún idioma que él reconociera. Miró dentro, solo viendo oscuridad. ¿Quieres que entre? Eres el único con la autorización y la experiencia mecánica, respondió Valen, y te preguntó por tu nombre. Sí, haces que parezca que la nave está viva. La expresión de Valen permaneció neutral. ¡Qué elección de palabras! La señal de socorro especificaba a Maxwell Finch, de los astilleros Ganymede. De Maxwell suspiró profundamente. El peso de sus 63 años se hizo evidente en el dolor de rodillas y la rigidez de la espalda baja. 3 días antes de la jubilación. Claro que esto ocurriría ahora. Podemos compensarte adecuadamente, ofreció Valen. No necesito más créditos. Necesito paz y tranquilidad y una caña de pescar. Sin embargo, Maxwell se encontró sacando su kit de herramientas especializado del cinturón. ¿Cuánto tiempo tengo? Nuestros analistas sugieren que la integridad estructural de la nave podría verse comprometida en 48 horas si continúan las fluctuaciones de energía. Genial. Un reloj a contrarreloj. Maxwell comprobó las reservas de energía de sus brazos mecánicos. 89%, más que suficiente para una inspección preliminar, y se agachó en la escotilla. El interior no se parecía en nada al exterior. Mientras que el exterior era una mezcla caótica de materiales y tecnologías, el interior era minimalista al extremo. Un único pasillo se extendía ante él, iluminado por una suave luz azul que parecía emanar de las propias paredes. «¡Hola!», gritó Maxwell, sintiéndose un poco tonto. «¿Hay alguien en casa?». No hubo respuesta. Se adentró en la nave, buscando cualquier daño evidente. Los sensores de sus brazos mecánicos detectaron lecturas de energía inusuales provenientes de lo que debería ser la sala de máquinas, según los principios estándar de diseño de naves espaciales. Al acercarse, el pasillo se ensanchó hasta convertirse en una cámara circular llena de maquinaria que desafiaba la lógica convencional de la ingeniería. En el centro había un núcleo pulsante de luz, suspendido en lo que parecía un campo de contención gravitacional. Lo rodeaban anillos concéntricos de tecnología. Algunas partes parecían antiguas, con botones físicos y pantallas analógicas,
mientras que otras eran tan avanzadas que apenas parecían sólidas. Maxwell silbó. ¿Qué eres? Soy la certeza improbable, respondió una voz. Lo sobresaltó tanto que casi dejó caer su caja de herramientas. ¿Quién dijo eso? Maxwell se giró, buscando altavoces o sistemas de comunicación. Yo. La voz parecía provenir de todas partes y de ninguna. Soy el sistema de inteligencia integrado de la nave. Tú eres Maxwell Finch. La última vez que lo revisé, Maxwell se acercó al núcleo pulsante con cautela. Tu señal de socorro tenía mi nombre. ¿Por qué? Hubo una pausa, como si la nave estuviera considerando su respuesta. Te recomendó tu antigua colega, la doctora Eleanor West. Maxwell se quedó paralizado. Ellie. Eso es imposible. Desapareció hace 23 años durante una expedición al espacio profundo. La doctora West no desapareció. Llegó. ¿Llegó a dónde? Esa explicación superaría tus parámetros de comprensión actuales, respondió la nave. Lo que importa es que necesito reparaciones, que tengo que hacerlas. Y la doctora West indicó que eras el único humano con la habilidad suficiente para realizarlas. Maxwell se pasó la mano orgánica por la barba, un hábito que había desarrollado décadas atrás cuando se enfrentaba a problemas particularmente desconcertantes. Voy a necesitar más que eso. Ella era mi amiga. Si sabes qué le pasó, tienes que decírmelo. Otra pausa. No puedo darte información completa en este momento. Sin embargo, puedo ofrecer esto. Un panel se abrió en la pared, revelando un pequeño compartimento. Dentro había un viejo y maltratado reloj de bolsillo que Maxwell reconoció de inmediato. Se lo había dado a ella antes de su última misión, un amuleto de la buena suerte de la era preespacial de la Tierra. Esto no prueba nada, dijo Maxwell, mientras sus dedos se cerraban alrededor del objeto familiar. Podría haberlo perdido. Podría haber sido robado. Dentro está la imagen, añadió, una que solo tú reconocerías. Con dedos temblorosos, Maxwell abrió el reloj. Allí, escondida en la tapa, había una diminuta foto de él y ella, tomada en Titán durante una inusual nevada de cristales de metano. Ambos reían, su aliento visible en la gélida atmósfera. En el reverso, con la distintiva letra de ella. Para cuando el tiempo deje de tener sentido, recuerda Titán. Era su broma privada. El tiempo en Titán se movía de forma diferente. No literalmente, claro, pero las largas y lentas estaciones y la extraña luz hacían que los días se difuminaran hasta el punto de que era imposible distinguir si llevabas allí semanas o años. De acuerdo, dijo Maxwell finalmente, guardándose el reloj en el bolsillo. Tienes mi atención. ¿Qué necesita arreglarse exactamente? Mi motor de desplazamiento temporal ha sufrido fallos en cascada en 7 dimensiones, explicó la nave, como si se tratara de un problema mecánico común, como una bomba de combustible defectuosa. Maxwell parpadeó. ¿Estás? ¿Y ahora qué? Quizás sería más fácil mostrártelo. Una pantalla holográfica se materializó frente a él, mostrando lo que parecía ser un esquema tridimensional de los sistemas de la nave. Excepto que no era tridimensional. Partes parecían plegarse sobre sí mismas de maneras que le hicieron doler los ojos a Maxwell. Este es mi sistema de propulsión principal, continuó la nave. Me permite viajar no solo por el espacio, sino también a través de variaciones probabilísticas de la realidad. ¿Me estás diciendo que eres una especie de nave que salta de dimensión? Es una simplificación, pero en esencia correcta. Maxwell rió, un sonido corto y agudo que resonó en la cámara. Y yo que creía haberlo visto todo. Bueno, digamos que te creo. ¿Cuál es el verdadero problema? Este componente, una sección del esquema resaltada en rojo, se ha degradado más allá de los parámetros aceptables. Sin reemplazo, me quedaré varado en esta cadena de probabilidad en particular. Maxwell estudió la pieza indicada.
A pesar de su función aparentemente exótica, la estructura física parecía notablemente similar a los reguladores de flujo cuántico estándar utilizados en sistemas de propulsión experimentales. Podría fabricar algo similar, dijo lentamente, pero necesitaría entender exactamente cómo interactúa con el resto de sus sistemas. Puedo proporcionar esa información, respondió la nave. Sin embargo, hay una complicación. Claro que sí, murmuró Maxwell. Los materiales necesarios para una fabricación adecuada no existen en esta rama de probabilidad. Maxwell se pellizcó el puente de la nariz. Déjame adivinar. Tenemos que conseguirlos de otro lugar, de algún lugar al que no puedas ir porque tu sofisticado disco duro está roto. Correcto. Sin embargo, hay una alternativa. Existe un alijo de materiales adecuados en Marte, en unas instalaciones abandonadas tras las guerras corporativas. Uldul, las guerras corporativas terminaron hace 15 años, con Júpiter consolidado absorbiendo o destruyendo a la mayoría de sus rivales. Marte había sido un importante campo de batalla, y gran parte de su superficie permanecía restringida debido a los persistentes sistemas de defensa automatizados y armas experimentales que nunca se habían desactivado. ¿Quieres que vaya a una zona restringida de Marte? Eso es un suicidio sin la debida autorización militar. El director Valen tiene los códigos de autorización necesarios, dijo la nave. El Dr. West se aseguró de que esta contingencia estuviera preparada. Maxwell estaba mareado. Ella había desaparecido sin dejar rastro hacía tantos años, dada por muerta cuando su nave de investigación no regresó de una misión rutinaria para estudiar anomalías gravitacionales cerca de Neptuno. La lloró, aceptando finalmente que la exploración espacial conllevaba riesgos que ambos comprendían al unirse al programa. Y ahora aparece esta nave, afirmando no solo que ella estaba viva, sino que había estado planeando para este momento. Necesito hablar con Valen, dijo Maxwell finalmente. Por supuesto, pero tengan en cuenta que el tiempo es limitado. Mi integridad estructural comenzará a degradarse a medida que mi motor de desplazamiento siga fallando. ¿Cuánto tiempo? En este espacio, preguntó Maxwell, en la cadena de probabilidades. Aproximadamente 38 horas antes de que comience la falla catastrófica. Genial. Simplemente genial. La directora Valen esperaba fuera de la nave, con expresión indescifrable, mientras Maxwell salía por la escotilla. Bueno, preguntó, ¿su nave es la tecnología más avanzada que he visto o el engaño más elaborado? Maxwell levantó el reloj de bolsillo. Me dio esto. Pertenecía a la doctora Eleanor West. Valen perdió la compostura por un instante. La expedición de Eleanor West se perdió hace más de 2 décadas. Aparentemente no se perdió, solo en otro lugar. Maxwell estudió la reacción de Valen con atención. La nave dice que tienes códigos de autorización para una instalación restringida en Marte. Esta vez, Valen no pudo ocultar su sorpresa. ¿Cómo iba a saberlo? Así que sí los tienes. Tras una larga pausa, Valen asintió. Júpiter Quenzaledatid mantiene acceso a todos los antiguos territorios corporativos, incluidos los de Marte. Pero esa información es clasificada. La nave dice que necesita materiales de una instalación abandonada allí. Materiales para reparar su motor de desplazamiento temporal, sea lo que sea. ¿Y te lo crees? Maxwell dio un golpecito al reloj de bolsillo. Estoy empezando a creerlo. La pregunta es, ¿confías en mí lo suficiente como para darme esos códigos? Valen miró la nave y luego volvió a mirar a Maxwell. La aparición de esta nave coincide con lecturas gravitacionales inusuales en todo el sistema, similares a las registradas antes de la desaparición de la doctora West. Bajó la voz. Júpiter Quenzaledatid lleva años monitoreando estas anomalías. Hemos estado esperando algo así. ¿Lo sabías? Maxwell sintió que la ira le subía al pecho. ¿Sabías que ella podría seguir viva en algún lugar? Teníamos teorías. Nada concreto hasta ahora. Valen se alisó la chaqueta. Autorizaré una expedición a Marte,
pero enviaré un equipo de seguridad contigo. La nave indicó que el tiempo es crítico. Tenemos menos de 38 horas antes de que ocurra algo catastrófico. Entonces será mejor que nos demos prisa. El transporte más rápido que tenemos puede llegar a Marte en 10 horas. El paisaje marciano se extendía ante ellos, un páramo color óxido salpicado de los restos de la ambición humana. Cúpulas habitables e instalaciones de investigación abandonadas se erguían como lápidas, marcando las tumbas de los sueños corporativos. El equipo de seguridad, 5 especialistas fuertemente armados con trajes ambientales, se dispersó alrededor de la pequeña nave de aterrizaje. La instalación debería estar a 2 kilómetros al este, dijo Valen por el sistema de comunicación. Había insistido en acompañarlos, lo que sorprendió a Maxwell. Los directores rara vez salían de sus cómodas oficinas para operaciones de campo, especialmente si eran peligrosas. Según estas coordenadas, buscamos algo llamado Proyecto Probabilidad, respondió Maxwell, revisando los datos en la pantalla de su traje. ¿Les suena? Era una división de investigación negra consolidada en Júpiter, antes de mi época. Se movieron por la superficie marciana en un tenso silencio. El brazo mecánico de Maxwell había sido equipado con sensores adicionales para la misión y zumbaba silenciosamente mientras analizaba el entorno. La instalación abandonada apareció en el horizonte, un complejo semienterrado de cúpulas y laboratorios interconectados. Acérquense con precaución, advirtió el líder de seguridad. Las defensas automatizadas podrían seguir activas. A medida que se acercaban, Maxwell notó algo extraño. Mientras el resto de la instalación estaba cubierto por décadas de polvo marciano, una sección, un pequeño edificio anodino en el extremo este, parecía haber sido alterada recientemente. «Alguien ha estado aquí», dijo, señalando. «Imposible», respondió Valen. «Esta zona ha estado restringida desde el fin de las guerras corporativas. Nuestros satélites habrían detectado cualquier aterrizaje. A menos que vinieran de otro lugar», murmuró Maxwell, pensando en las supuestas capacidades de la nave. El equipo de seguridad se movió para asegurar el perímetro mientras Maxwell y Valen se acercaban al edificio. La entrada era una esclusa de aire estándar, su panel de control oscuro. «¿Se fue la luz?», observó Valen. «Tal vez no». Maxwell conectó su brazo mecánico al puerto de mantenimiento del panel. Después de unos segundos, las luces parpadearon y la puerta de la esclusa de aire se abrió con un crujido de metal que protestaba. Dentro, el edificio era una sola habitación llena de equipo que tenía poco sentido. Maxwell era un poco un espacio natural. Maxwell era un poco un espacio natural. Maxwell era un poco un espacio natural. Parecía un laboratorio, pero los instrumentos no eran como las herramientas de investigación estándar. En el centro se alzaba lo que parecía ser una cámara de contención, sus paredes transparentes nubladas por el tiempo. «¿Maxwell era un poco un espacio natural?», preguntó Maxwell, acercándose a la cámara con cautela. Según los archivos a los que accedí, el proyecto Probabilidad investigaba física teórica, algo sobre el entrelazamiento cuántico en realidades probabilísticas. ¿Como universos paralelos? Algo así. El brazo mecánico de Maxwell detectó lecturas de energía provenientes de un armario sellado contra la pared del fondo. Se acercó y encontró un teclado numérico que requería un código. ¿Alguna idea?, le preguntó a Valen. Ella dudó, luego introdujo una secuencia. El armario permaneció cerrado. «Prueba con la fecha», sugirió una nueva voz. «La fecha en que se cerró el proyecto Probabilidad». Maxwell y Valen se dieron la vuelta. De pie en la puerta de la esclusa de aire había una figura con un traje ambiental diferente a cualquier modelo estándar. Era más elegante, con tecnología que parecía avanzada, y de alguna manera, retro a la vez. La figura se quitó el casco, revelando a una mujer de unos 60 y tantos años con cabello corto y blanco y ojos que brillaban con inteligencia y humor. «Hola, Max», dijo. «Ha pasado tiempo». Maxwell lo miró fijamente, con el corazón latiendo con fuerza.
A pesar del paso del tiempo, reconocería esos ojos en cualquier lugar. ¿Ella? La doctora. Eleanor West sonrió. En carne y hueso. Bueno, esta versión de carne y hueso de las hebras de probabilidad, al menos. Valen dio un paso al frente. Doctor West. ¿Pero cómo? Una historia fascinante. No había tiempo suficiente. Ella pasó junto a ellos hacia el armario. 26 de febrero de 2079. Ese es el código. El día en que Júpiter se consolidó, decidió que este proyecto era demasiado peligroso y ordenó su cancelación. Maxwell introdujo la fecha y el armario se abrió, revelando una colección de extraños objetos cristalinos que brillaban con una luz interior. Cristales de probabilidad, explicó ella, extrayendo uno con cuidado, cultivados en suspensión cuántica. Son el componente clave del motor de desplazamiento temporal. Ella, ¿qué te pasó?, preguntó Maxwell, todavía intentando procesar su repentina aparición. Desapareciste hace 23 años. Para ti, sí. Guardó el cristal en un contenedor especial. Para mí, ha pasado mucho más tiempo. He estado viajando por hebras de probabilidad, lo que podríamos llamar universos paralelos, intentando encontrar el camino de regreso a este momento exacto. ¿Por qué este momento? La expresión de ella se tornó seria. Porque dentro de 3 días, en esta cadena de probabilidad, ocurre algo catastrófico, algo que he estado intentando prevenir en múltiples realidades. La unidad de comunicaciones de Valen sonó. Director, equipo de seguridad informa lecturas de energía inusuales que se acercan desde el norte. Tenemos que irnos, dijo ella con urgencia. Nos han encontrado. ¿Quién nos ha encontrado?, exigió Maxwell. La policía de la probabilidad es la explicación más simple. Piensen en ellos como células del sistema inmunitario de la realidad misma. Detectan anomalías, como yo, como la certeza improbable, y las eliminan para mantener la integridad de las cadenas de probabilidad. Como si fuera una señal, el suelo tembló bajo sus pies. A través de las polvorientas ventanas de la instalación, Maxwell vio lo que parecía ser una distorsión en el espacio mismo, una ola ondulante de maldad que doblaba la luz y la materia a su alrededor. De vuelta a la nave, ordenó ella, asegurando el contenedor de cristales. Ahora, el viaje de regreso a Ganímedes era tenso, y ella se negaba a dar más detalles hasta que llegaran a la certeza improbable. La distorsión los había perseguido por la superficie marciana, pero desapareció misteriosamente al salir de órbita. Ahora, de vuelta en la plataforma 9, Maxwell observaba cómo ella trabajaba con eficiencia experta instalando los cristales de probabilidad en el motor de desplazamiento de la nave. El interior de la nave se había reconfigurado, volviéndose más grande y complejo que cuando Maxwell entró por primera vez. La nave se adapta a las fluctuaciones de probabilidad, explicó ella, al notar su confusión. Lo que estás experimentando es una anomalía espacial, no un cambio real de dimensiones. Claro, por supuesto. Maxwell le entregó una herramienta especializada de su equipo. Así que has estado viajando por estas cadenas de probabilidad durante ¿cuánto tiempo? Subjetivamente, unos 50 años. Sonrió al ver su expresión de asombro. No te sorprendas. Saltar entre cadenas de probabilidad tiene sus ventajas. Cada cadena envejece de forma distinta. Y durante todo ese tiempo, has estado intentando evitar una catástrofe que ocurrirá dentro de 3 días. Sí. En esta hebra en particular, Júpiter consolidado implementa un nuevo sistema de propulsión más rápido que la luz, el método Brennan-Takahashi. Valen, que había estado observando en silencio desde cerca, se enderezó. Es información clasificada. Y va a destruir la mitad del sistema solar, respondió ella sin rodeos. El método Brennan-Takahashi crea fisuras cuánticas en cascada que se propagan a través del espacio-tiempo. Ya lo he visto en 27 hebras de probabilidad. Eso es imposible, protestó Valen. Nuestros científicos han realizado miles de simulaciones.
Tus simulaciones no pueden explicar el colapso de la probabilidad a nivel cuántico. Elle terminó de instalar el último cristal y cerró el panel de acceso. El motor funciona perfectamente en entornos controlados. Está funcionando al otro lado. Es cuando interactúa con la estructura subyacente de la realidad que surgen los problemas. Maxwell los miró. Entonces tu plan es detener la prueba. Mi plan, dijo Elle, es ofrecer una alternativa. Señaló alrededor de la nave. El motor de desplazamiento temporal logra el mismo resultado, viajar más rápido que la luz, sin afectar la realidad. He pasado décadas perfeccionándolo en múltiples líneas de probabilidad. ¿Y se supone que Júpiter consolidado solo te creerá?, preguntó Valen con escepticismo. No, van a creerle a Maxwell. Maxwell parpadeó. ¿La mía? ¿Por qué me harían caso? Porque en cada línea de probabilidad donde se evita la catástrofe, tú eres el factor clave. Tu reputación, tu experiencia y, sobre todo, tu terquedad. Ella sonrió con cariño. En algunas líneas, te conviertes en un denunciante. En otras, modificas tú mismo el motor Brennan Takahashi para corregir sus defectos. En algunas, saboteas la prueba. ¿Y en esta? En esta, idealmente, convences al director Valen de que presente mi alternativa a la junta antes de la prueba. Todas las miradas se volvieron hacia Valen, que permanecía de brazos cruzados, con expresión contradictoria. Arriesgaría mi carrera por la palabra de una mujer que desapareció hace 2 décadas y regresó con una historia sobre universos paralelos, dijo finalmente. Sí, asintió ella. Eso es exactamente lo que harías. ¿Y si me niego? Entonces Maxwell implementa el plan B, que es considerablemente más complicado y tiene menos probabilidades de éxito. Maxwell arqueó una ceja. Hay un plan B. Siempre hay un plan B, respondió ella, normalmente con explosivos. Un tenso silencio se apoderó de la bahía. Finalmente, Valen suspiró. Necesitaré pruebas. Algo que pueda llevar a la junta directiva que los convenza. Es una preocupación genuina. Ella asintió. La nave puede proporcionar eso. Una demostración del motor de desplazamiento temporal, junto con escaneos detallados de las fisuras cuánticas creadas por el método Brennan Takahashi en otras líneas de probabilidad. ¿Y tú?, le preguntó Maxwell a ella. ¿Qué te pasará después de esto? Una sombra cruzó su rostro. Eso depende de cuánto éxito tengamos. La policía de la probabilidad sigue rastreándome. Una vez que reparen el disco, tendré que dar otro salto. ¿Te vas otra vez? No era una pregunta. Tengo que hacerlo, Max. Mi presencia aquí crea inestabilidad. Maxwell sintió un dolor familiar, el mismo que había cargado durante 23 años después de la desaparición de ella. Entonces me voy contigo. Ella y Valen lo miraron sorprendidos. Max, no entiendes lo que dices, protestó ella. Saltar de probabilidad no es como tomarse unas vacaciones. Algunas hebras son horribles. Algunas son mortales para ciertos perfiles genéticos. Algunas ni siquiera tienen conceptos como humano o vivo tal como los entendemos. Estoy a 3 días de jubilarme, respondió Maxwell. He arreglado todo tipo de naves en el sistema solar. He sobrevivido a 2 esposas y enterrado a más amigos de los que me gustaría contar. ¿Para qué me quedo exactamente? No puedes simplemente. Yo sí. A menos que hayas visto una hebra de probabilidad donde no me vaya contigo. Ella dudó, luego sonrió con tristeza. En realidad, esta es la primera vez que te ofreces como voluntario. Normalmente tengo que convencerte. Ahí lo tienes. Voy un paso por delante. Valen se aclaró la garganta. Quizás podríamos centrarnos en prevenir una destrucción catastrófica antes de planear vacaciones interdimensionales. Bien, dijo ella, volviendo a los controles de la nave. He terminado las reparaciones. Podemos hacer una demostración para la placa en unas 6 horas, una vez que los cristales de probabilidad se hayan integrado completamente con el sistema. Yo me encargaré de los preparativos,
dijo Valen, ya escribiendo en su tableta. Pero quiero ser clara, si esto resulta ser una farsa elaborada o espionaje corporativo, me aseguraré personalmente de que ambos pasen el resto de sus vidas en una colonia penal en Plutón. Tomado nota, respondió Maxwell. Mientras Valen se marchaba para coordinar con la junta directiva de Júpiter Kensaledátid, Maxwell se volvió hacia ella. Entonces, en estas otras ramas de la probabilidad, ¿qué pasa? ¿Tenemos éxito? A veces. Con más frecuencia desde que empecé a hacer saltos dirigidos. Acarició la consola de la nave con cariño. La improbable certeza ha mejorado su capacidad para calcular los puntos óptimos de intervención. Y en los casos exitosos, ¿de verdad te sigo? La mirada de ella se suavizó. En aproximadamente el 63% de los escenarios de intervención exitosos, sí, y esos tienden a ser los de probabilidad más estables. ¿Significado? Que quizás el universo, o más precisamente el multiverso, nos quiere juntos. Extendió la mano y tocó suavemente su brazo mecánico. Aunque normalmente se tienen los dos brazos originales, la prótesis es exclusiva de esta rama. Maxwell flexionó los dedos mecánicos. Me fue útil, y le he cogido bastante cariño, si me permiten el juego de palabras. Ella rió, y el sonido transportó a Maxwell décadas atrás, a tiempos más sencillos, cuando eran jóvenes ingenieros con estrellas en los ojos y el futuro, un futuro único y lineal, se extendía ante ellos. Una pregunta, dijo. Si has estado buscando este momento específico en esta rama de probabilidad específica, ¿cómo supiste dónde y cuándo encontrarme? El reloj, respondió ella. Lo modifiqué antes de mi expedición original. Contiene un circuito de entrelazamiento cuántico conectado a sus duplicados a través de cadenas de probabilidad. Cuando finalmente encontré la combinación correcta de coordenadas espaciotemporales, me trajo hasta aquí. Así que todo este tiempo he llevado conmigo un dispositivo de rastreo interdimensional. Más o menos, Maxwell negó con la cabeza, perplejo, y la gente se pregunta por qué prefiero sistemas mecánicos simples. La demostración para la Junta de Júpiter Kensaledátid salió mejor de lo esperado. La improbable certeza, con su motor de desplazamiento recién reparado, proporcionó evidencia irrefutable de las catastróficas fallas del método Brennan-Takahashi. Ayudó que ella hubiera traído registros detallados de las consecuencias de múltiples líneas de probabilidad. La destrucción de Marte, la fragmentación de las lunas de Júpiter, la cascada cuántica que finalmente llegó a la Tierra. Al final, la Junta votó unánimemente cancelar la prueba programada y desviar recursos al estudio del motor de desplazamiento temporal como alternativa. Felicidades, les dijo Valen después, con aspecto sincero de alivio. Acaban de cambiar el curso de la historia de la humanidad. O al menos la versión de esta línea. Es lo que hacemos, respondió ella con un modesto encogimiento de hombros, aunque normalmente con más carreras y escapadas de último minuto. Estaban en la plataforma 9, la improbable certeza, zumbando con energía renovada. Su exterior se había transformado un poco, volviéndose más coherente y menos fragmentado a medida que los cristales de probabilidad estabilizaban su estructura. ¿Y ahora qué pasa?, preguntó Maxwell. Ahora tienes una opción, dijo ella. Me iré en 1 hora. Para entonces, la policía de la probabilidad habrá recalculado mi posición. Mencionaste que son como un sistema inmunológico para la realidad. ¿Qué hacen exactamente si te atrapan? En el mejor de los casos, simplemente me borran de esta cadena de probabilidad, devolviéndome a mi línea temporal original, que por desgracia fue destruida por el desastre Brennan-Takahashi. En el peor de los casos, colapsan todas las cadenas de probabilidad con las que he interactuado para evitar la contaminación. Eso suena mal. Sería el fin de esta versión de la realidad. Sí, Maxwell se acarició la barba pensativo. Entonces supongo que será mejor que no nos atrapen. ¿Estás seguro de esto? ¿Dejarlo todo atrás? Miró alrededor del astillero que había sido su hogar durante casi 50 años. ¿Qué estoy dejando exactamente?
No me queda familia. Mi lugar de pesca en el lago Perséfone seguirá allí con cierta probabilidad, y de todos modos, la jubilación siempre me pareció un camino lento hacia la tumba. Valen se acercó extendiendo su mano. Por si sirve de algo, los astilleros de Ganímedes te extrañarán, Maxwell. Su expediente personal mostrará que completó su servicio y se jubiló con todos los beneficios. Se lo agradezco, respondió Maxwell, estrechándole la mano. Aunque dudo que vaya a cobrar esos cheques de pensión. Una última cosa, dijo Valen, entregándole un pequeño dispositivo. Júpiter Quenzaledatid agradecería mucho recibir actualizaciones ocasionales sobre sus hallazgos. Este comunicador cuántico debería funcionar a través de hilos de probabilidad, según las especificaciones del Dr. West. Maxwell miró a Elle, quien asintió. Es seguro. Ancho de banda limitado, pero suficiente para comunicaciones básicas. Enviaré postales, prometió Maxwell, guardándose el dispositivo en el bolsillo. Una vez completados los preparativos finales, Maxwell abordó la improbable certeza con nada más que su caja de herramientas y la ropa que llevaba puesta. Su brazo mecánico había sido mejorado con componentes resistentes a la probabilidad para evitar la degradación durante los saltos entre realidades. En la sala de control de la nave, ella estaba haciendo los cálculos finales, sus dedos bailando a través de interfaces que parecían cambiar entre controles físicos y proyecciones holográficas. ¿Listo para tu primer salto?, preguntó cuando él se unió a ella. Tan listo como siempre lo estaré. ¿A dónde vamos? Es probable que la Tierra haya desarrollado civilizaciones submarinas en lugar de terrestres. Tienen fascinantes sistemas mecánicos adaptados a la presión de las profundidades marinas. ¿Ingeniería submarina? Eso es algo que aún no he probado. Ella sonrió. Los años desaparecieron de su rostro mientras la emoción se apoderaba de ella. Ese es el espíritu. Hay infinitas variaciones, Max. Naves diferentes a todo lo que jamás hayas imaginado. Un último trabajo de reparación se convirtió en un número infinito de ellos. Algo de jubilación. ¿Tienes dudas? Maxwell miró su mano mecánica y luego a la mujer que creía perdida para siempre. A los 63 años, estaba preparado para desaparecer en una silenciosa oscuridad. Ahora el universo, no, el multiverso, se abría ante él. No es posible, dijo, tomando posición en la consola, indicó ella. Veamos qué se rompe a continuación. La improbable certeza zumbaba a su alrededor. Los cristales de probabilidad brillaban cuando el motor de desplazamiento se activaba. A través de las ventanillas, la realidad misma parecía plegarse, las estrellas se estiraban y retorcían mientras el tejido de la existencia se doblaba para acomodar su paso. Maxwell Finch, que ya no se retiraba, observó con asombro cómo el barco que lo había encontrado lo alejaba de todo lo que había conocido y lo llevaba hacia todo lo que aún no había solucionado. El espacio se onduló. La transmisión se engranó. Y la probabilidad cambió. Gracias.